Para el Ministerio de Cultura y para el Museo Calderón Guardia es un gusto presentar Picasso aún sorprendo. Su exquisito dibujo, sus trazos llanos muy libres, espontáneos, con gran expresividad, se plasman en litografías que se pueden apreciar en toda su dimensión. Hoy, don Federico Fernández de Funiver nos comparte en este espacio su conocimiento como estudioso de la obra de Pablo Picasso. Muchas gracias a don Federico por su disposición, también a la Embajada de España en Costa Rica y a Funiver por ofrecer el honor de exhibir tan valiosa muestra artística como parte de la celebración de los 200 años de la vida independiente de Costa Rica. Muy buenas, bienvenidos a este conversatorio que ofrecemos en el marco de la exposición Picasso aún sorprendo, de la colección de Funiver y que está en las galerías del Museo Calderón Guardia hasta este 30 de octubre. Para conversar sobre la obra de Picasso y sobre la colección nos acompaña el señor Federico Fernández Díez. Don Federico Fernández Díez actualmente es el director de la Obra Cultural de Funiver en Madrid, España. Ha sido decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Uniatlántico en Santander, donde también ha ejercido como docente de comunicación visual y audiovisual. Cargos similares también ha desempeñado en la Universidad Politécnica de Cataluña y en el Instituto de Ciencias de la Educación. Con Funiver ha editado varios libros propios sobre comunicación, arte y proyectos. Ha impartido numerosas conferencias y cursos por muchos países de Hispanoamérica. Don Federico también es pintor, ha expuesto su obra en Barcelona y en Perú. Entre sus publicaciones destacan Goya y Dalí, del capricho al disparate, la serie del Conde de Orgaz, editado por Funiver en colaboración con la Universidad de León, además de numerosos catálogos creados para acompañar las exposiciones de Goya, Dalí, Miró y Picasso. Para el Museo Calderón Guardia es un gusto que nos acompañe don Federico en esta tarde-noche en que vamos a escuchar y a conocer un poco más de la obra que, como les recuerdo, pueden visitar en las galerías del museo de lunes a sábado de 9 a 5 de la tarde hasta este 30 de octubre. Muy buenas, don Federico. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Estoy encantado de estar con ustedes. A su disposición. ¿Quieres que explique de qué va la exposición directamente? Exactamente. Creo que sí, ¿verdad? Usted me dice cuándo compartimos. Ya. Empiezo. Puedes poner incluso la primera diapositiva si quieres. Muy bien. Vamos a... Picasso aún sorprendo. Son las obras que Picasso realizó de 1899 a 1955. Es un periodo importante. A partir del 55 ya empezará a cambiar y acabará siendo el viejo salvaje. Pero hasta ese momento conserva todos sus estilos, desde los más tradicionales a ya las primeras experimentaciones. Voy a hablar de estas exposiciones, que no es una sola serie, sino que son dos series diferentes. La primera y más importante, podríamos decir, que es la de Picasso, Les Bleus de Barcelona, porque lo hizo en Francia, en París, por eso Les Bleus, los azules de Barcelona, que sirvió para conmemorar e inaugurar el Museo Picasso. Si yo al leer lo que dice en la pantalla, Les Bleus de Barcelona, Pablo Picasso, 1963, lo que pone que es cuando se inaugura este museo. Es curioso porque esto que he puesto ahí está sacado de un museo de Barcelona, que no es el Museo Picasso, que tiene una de las colecciones. Y me sorprendió que dice que la técnica empleada es litografía y no leo bien desde aquí, pero será acrílico o pintura plástica. Es decir, que para recrear las obras que Picasso regaló
a su museo de Barcelona, se hizo un esfuerzo muy especial creando unas litografías que fueron enriquecidas con pintura para crear incluso texturas y relieves. Es muy interesante ver en esta primera serie que describo y analizo cómo está entre Barcelona y París. Si pasamos la primera diapositiva, que son dos, podemos ver la primera diapositiva, la siguiente, aquí. Podemos ver Lola, que era su hermana, y la mujer con mantilla, que son las dos de 1899. Esa época se le llamó la época del Picasso joven. Este Picasso joven, no sé qué pasa en España, que nunca se habla de Madrid. Picasso, se dice, nació en Málaga, estuvo de niño en La Coruña y luego estuvo en Barcelona, y Madrid se lo pasan, pero se lo pasan así. Y no. Picasso estuvo precisamente en Barcelona y allí trabajó y creó prácticamente una revista que se llamaba Arte Joven. Y las pinturas que realizó ahí son de 1899 hasta casi el 2000 hicieron algunas. Picasso hizo montones de dibujos y de cuadros que son tremendamente famosos. El mismo que tenemos aquí, que veremos, del beso, está hecho en París, pero en la época en que estaba viajando constantemente de París a Madrid, no a Barcelona. Y resalto esto porque tengo un libro que es desconocido, Picasso, Madrid y el 98, la revista Arte Joven. 3 años importantísimos de Picasso que casi no existen en los grandes libros dedicados a él. Madrid ha sido quitado. En cambio, gracias a Dios, en esta colección de los azules de Picasso tenemos una buena muestra de los cuadros de Barcelona que no son azules, porque los azules empiezan a partir del 91. Y aquí tenemos en esta serie cuadros que le llaman Les Bleus de Barcelona, que son cuadros modernistas, porque Picasso estaba con los viejos y grandes catalanes, con Nonel, con Rossinyol, y se nota muchísimo la influencia del modernismo catalán. El primero que hay, que es su hermana Lola, está hecho, que ahí no lo pongo, pero lo digo, está hecho parece ser con carboncillo. Y el siguiente es pastel. Aquí la recreación de eso está hecha, como decía antes, según el museo, con una litografía enriquecida con lo que le toque. Podemos pasar a la siguiente. Estas dos están hechas en Barcelona en el 99. La siguiente. Aquí tenemos una espléndida. Las escenas de sofá, también de Barcelona. No es un sofá cualquiera. Está la Meretriz escondida allí. Son casas del Carré Barceló, de Barcelona, etc. Sitios de mala vida. Y el otro es su amigo Casagemas, el poeta decadente, que también está hecho con carboncillo enriquecido. ¿Qué quiere decir esto? El carboncillo es esa barra toda como de mina de lápiz gruesa, que es muy buena para difuminar, pero enriquecida con colores, con témpera, con lo que le haga falta, se llaman enriquecido. Y el otro, el anterior, pues no lo veo bien desde aquí, pero probablemente puede ser incluso una acuarela. Adelante. Bueno, lo puedo decir seguro lo que es, porque Le Divan es un pastel, porque lo tengo en francés, tengo aquí desde donde salieron, y Le Divan es pastel, exactamente. Y el poeta decadente es lo que he dicho, que aquí le llaman Fusain rehaussé, que quiere decir carboncillo enriquecido. Adelante, el siguiente. El pastel. Esto Picasso no lo habría hecho si no viajase a París. Sus besos hechos en Barcelona antes son mucho más dramáticos, escondidos, casi de barrio bajo. En cambio, esa mujer al espejo y el beso tan famoso, cuando empiezan a hablar del arte joven de Picasso en los libros importantes de él, este es uno de una enciclopedia de varios tomos,
el primero que sale como cuadro importante es Les Amants dans la rue, porque es el que hizo en París. Por eso son Los amantes en la calle en francés. Y aquí evidentemente se ve perfectamente ese enriquecimiento de las láminas que en el caso de el París 1900, el de la mujer mirándose al espejo, esos amarillos que hay ahí en el original que tienen ustedes allá se ve precisamente en relieve, con unos tonos que yo creo que recrean tan bien como el original. El original hecho al pastel en París, pues evidentemente solo hay uno y que se dejó para que se pudiese hacer esta recreación litográfica enriquecida. Adelante. Este es muy divertido y famoso también. Esto es una famosa oradora parisina que está saludando ya al público al final. El Museo Picasso sacó incluso copias en postales y carteles y se vendió mucho. Tengo anécdotas sobre él, pero bueno, baste con eso. Es típicamente parisino. Si no hubiese estado, repito, Picasso en París, no hubiese visto a Toulouse-Lautrec, no hubiese visto la Francia de entonces, esto no habría existido, sin duda alguna. Adelante. Aquí tenemos ya 1903. Esto sí es azul, época azul, perfectamente, ¿no? Mujer y madre con niño. El de madre con niño es tremendo, dramático, pero ya estos están hechos. Mere un enfant au fillo es pastel. Y la Mere, la otra, le divan, femme a la mech, es acuarela. Adelante. Pero estos ya son época azul, totalmente, y se integran realmente les bles. Estos también, el doctor es época azul total y el loco, que es lo que se utiliza también de cartel y que es de doble litografía, están hechos en acuarela. En París, evidentemente. Pongo también el cartel que tenemos nosotros y que hemos expuesto, que es de una galería parisina que los puso en su época. Y también pongo una fotografía que la podemos poner la siguiente, que está ampliada, y veremos que es... ¿Ponemos la siguiente? Aquí está. Veremos que es en el Museo Picasso, en el momento de su inauguración, y aunque no sé muy bien, debajo están fotografías de la asistencia a esa inauguración. Luego, se pueden encontrar muchos otros carteles. Especialmente se ha escogido casi siempre ese del loco o el del famoso, el beso este de los amantes en la calle parisino. Ese también está en cartel. Usando las mismas imágenes, hay una colección de carteles, no los tenemos, con uno nos bastaba para hacer una muestra, pero que incluso la Sala Gaspar de Barcelona o salas, era la que llevaba Picasso en Barcelona toda la vida, y otras instituciones hicieron exposiciones y carteles de ellas interesantísimos. Con esto cerramos esta de los azules de Barcelona, que quiero reivindicar aquí y ahora, que no son solo los azules de Barcelona, porque se regalaron a Barcelona, la mayor parte hechos en París, sino que incluye estos azules de Barcelona, incluye el joven Picasso en Madrid, en la revista de arte, que es algo olvidado por la literatura y que, repito, el Javier Herrera, en Ensayos Arte Cátedra, hace una investigación y una reproducción preciosa de todos esos dibujos de Picasso, que hizo montones de portadas para esa revista de arte, e incluso con el nombre de la revista de arte, y un estilo modernista al tipo de Urgell o todos los pintores catalanes de moda en el noucentismo catalán.
La siguiente exposición es de los años 40. Picasso en esa época dejó editar esto que nosotros decíamos que era sobre cuero, porque pone ahí cuivre, pero perdóneme mi mal francés, lo estudié y lo leo muy bien, pero no me di cuenta de que cuivre es cobre, porque si no, en francés sería cuir, cuero. Son sobre cobre, son aguafuertes, como los que podía hacer Goya, es un aguafuerte tradicional, ¿no? Pero la gracia de esto es que están hechos a partir de dibujos casi a un solo trazo y que muestran una novedad en Picasso. Estos no los ha visto mucha gente, no conocen esta serie. Y nos muestra a los danzarines, especialmente hombres, como podemos ver, en un estado no de danza espectáculo, sino de descanso, hablando en posturas de amistad y cercanía. Son prácticamente todos hombres. Aquí vemos dos muchachos conversando, sentados en tierra o sentados sobre un escaño, un banco. Adelante. Seguimos. Aquí los tenemos, variando la postura, uno apoyado sobre la barra. La tercera ya es un poco más elaborado y complejo, con 3 personajes. Seguimos. Todos varones. Aquí tenemos 3 personajes, diferentes posturas, pero todos es de complicidad, relajamiento y amistad. Siguiente. Esta es interesante. Vemos cómo con las rayas les une a los personajes prácticamente en un brote porque no están hechos perfectamente. En cambio, con esas rayas que les unen a todos, nos crea una composición que está bastante equilibrada. En el siguiente, si nos fijamos, la mano izquierda del que agarra su pie es un muñón, está muy mal hecha. Sin embargo, el conjunto, entendemos perfectamente la postura en la que está ejercitándose mientras habla con su compañero. Adelante. La siguiente. Aquí le da otra vuelta de tuerca. Primero, hay 2 mujeres. En la primera, muy esfozaditas, muy tal, que son muy típicas de su periodo neoclásico. No están en nada especial, también ellas ahí solas y juntas. Y ellos, los chicos, uno haciendo sus cosas y el otro observándole. Pero fijémonos, el de la derecha, el que observa el trabajo. El otro es la postura, lo que tiene, pero el trabajo ya de definición de su rostro y de su pelo es infinitamente más detallado que los anteriores. Ya no es una línea, sino que ya le da cuerpo. Siguiente. Aquí hay una diferencia muy grande entre uno que le crea una sombra ficticia ahí para resaltar su cara, porque aquello no es pelo, y también su mano izquierda es un muñón horroroso y sin embargo no lo toca porque Picasso pintaba lo que quería y como quería. No le importó que estuviese así porque le daba la impresión de cómo quería que viésemos el personaje. Y el siguiente para mí es la más trabajada de todas ellas, trabajada en el sentido de que le dio unos cuantos retoques a la cabeza del individuo que está poniendo el brazo sobre el otro. El otro tan tranquilo, ese del brazo, y tenemos su cara que no es acorde con el acabado de las demás partes del cuerpo. Sin embargo, eso no hace daño a la lámina, todo lo contrario. Probablemente la convierte en la mejor y en la que nos muestra cómo va evolucionando el dibujo académico de Picasso. Adelante. Y estas 2 son diferentes. 3 mujeres. A una también la hace resaltar con esos negros. Una pierna que sale mal por ahí, simplemente la raya y la deja. Lo decía yo, no la borra y lo hace bien, no. La deja rayada en plancha y todo. Se queda ahí tal como está el dibujo. Y nos muestra que de un trazo pues, hace eso y no lo cambia. Y la otra es un hombre y una mujer bailando, enredados entre ellos, que no tiene nada que ver con la danza anterior.
y sorprende por esto, porque es muy escasa la aparición de las mujeres y justamente no aparecen como danzarinas, como aparecían en los dibujantes y los pintores impresionistas. Son personas conversando realmente. Pasamos a la tercera serie. Hay libros sobre ella. Es Dibujos a Genoveva. Genoveva es espectacular, es diferente, porque es la única mujer que mantuvo en secreto Picasso porque ella no quería que viesen que estaba con ella. Porque él estaba con François Guillot, con François Guillot, con la que tenía 2 hijos, Claude y Paloma Picasso. Y esta mujer, pues no quería, o sea, si este hombre estaba con esa mujer, él no quería verla, porque él la invitó incluso a la casa donde estaba con ella, de vacaciones. Y para poder verla, es un amigo, director de teatro y muchas cosas más, le dejó su piso con la que se veía con ella todos los miércoles. Y sus amigos la llamaban la chica de los miércoles, que le hacía dibujos constantemente, y ahora veremos qué es lo que hizo ella con esos dibujos. ¿Puedes pasar diapositiva? Genoveva Laporte. Jean Cocteau. Este es el que dejaba su piso a Picasso todos los miércoles. Este es un cartel de una cosa de Cocteau. Nosotros en Funiver tenemos el grabado original sin letras del señor Cocteau. Pasamos, adelante. Aquí tenemos a Genoveva cuando conoce a Picasso. ¿Qué tiene? 13 años, 14, pues sí. Le fue a hacer una entrevista del colegio y bueno, quería ser pintora y tal. Y Picasso se quedó encandilado, pero claro, una niña de 14 años no es que tuviese muchos miramientos en estos aspectos, pero le pareció muy mal. Y aunque la llevó a ver su estudio y tal, pues no tuvo relación con ella 14 años. Todo lo contrario, le pagó un viaje a Estados Unidos y le pagó los estudios de pintura. Sin embargo, le hizo unos cuantos dibujos antes de ser amantes. Ella volvió, pero volvió ya con 17 años. Pasamos la siguiente. Siguiente diapositiva. Esta es Genoveva, el año 2005. Entonces saca sus dibujos, veis que pone las manos en la cara, pero claro, tenía 14 años cuando ese dibujo. Y vemos cómo es ella en este año, que Picasso ya sabemos que murió en el 73, evidentemente está más muerto que muerto. Y entonces ella saca a subasta los dibujos que Picasso le había dado, que los había guardado y punto. Nunca habían hablado de, o sea, alguno había sacado que era un amante de Picasso y tal, pero fue oculto, un amor oculto, y mientras estaba con la madre de sus 2 hijos, Claude y Paloma, que además era guapísima y todo lo que queráis. Esta mujer era muy discreta, mucho, y hasta que precisamente la François Guillot, que es la primera mujer que deja a Picasso, le da la patada a Picasso y se marcha con sus 2 hijos. Y Picasso le ofrece a Genoveva que se quede a vivir con él. No los miércoles, sino como su mujer. Y Genoveva escapó porque dijo, no, visto lo visto de la experiencia con otras mujeres, ya he tenido mi experiencia maravillosa como amantes, y se marchó. Luego él fue tan valiente como Guillot. Las únicas mujeres que dejaron jamás a Picasso son ellas 2. Pasamos un poco más y veremos la diferencia entre ella. Amor secreto de Picasso. Picasso no le hizo un libro a ella. Fue ella la que aprovechó los dibujos de Picasso, los que le hizo, para editar con ellos Le Soleil ébloui, que es un libro de poemas en que esta es una copia del dibujo y un poema. Y tenemos montones de dibujos que le regaló de todo tipo, o sea, desde golondrinas
a sus retratos. Aquí tenemos, por ejemplo, muy típico de Cupido, etcétera, etcétera. Y esta mujer lo sacó esto ya mayor, ya veis, bastante viejecita, y los puso a la venta. Salió un libro, ya salieron libros, incluso a ella le gustaba presumir de esos 2 años exclusivamente que estuvo de amante de Picasso, años 51 y 52. Pasamos a la siguiente. Diapositiva. Bueno, aquí ya tiene la cara de 17 años, ¿verdad? Adelante. Vale, montones de dibujos. No vendió todos, solo la colección que nosotros tenemos no tiene ni mucho menos todos los que le regaló. Muchas veces eran retratos, otros ya haciendo, pues eso, el amor paintre, etcétera, etcétera. Adelante. Pasa al siguiente. Aquí tenemos la chica de los miércoles que tenía miedo de verse con François Guillot. Esa mujer es François Guillot. François Guillot era 20 años menor que Picasso. Y Genoveva, 26 años más joven que Picasso. Sin embargo, Genoveva no se atrevió a verse directamente con François Guillot. Ponemos la siguiente. Ahí tenéis a François Guillot. Impresionante, el Picasso enamoradísimo. Precisamente cuando nacieron los 2 hijos, ella quería más a los hijos que a Picasso, y Picasso eso no lo podía consentir y acabó el matrimonio en el 52. Adelante. Otra más, diapositiva. Aquí veis con ella, él ya mayor, cuando él tenía 63 años, ella tiene 23. Y pongo, por ejemplo, una foto de ella con una litografía Picasso. A esta le hizo cientos. También es madre de sus 2 hijos, aunque nunca se casó con ella. Adelante, siguiente diapositiva. Aquí le tenéis con los 2 niños. Y esa es François Guillot. Era una mujer bandera. Miradle a él fumando un cigarro viejo metido en el agua. Adelante. Y aquí la tenéis a ella, Genoveva, presumiendo ya no de su poemario con ilustraciones, sino buscando libros donde aparezcan dibujos dedicados a ella. La verdad es que le creó una historia para su vejez romántica y también le proporcionó bastante dinero. Adelante. Aquí tenéis esto que os he enseñado, pero en los sobre papel Japón, que es los que tienen ustedes allí en las exposiciones. Bueno. Estos 2 cuadros son importantes. Son 2 dibujos de ella desnuda tumbada, uno de frente y otro de espaldas. Prácticamente casi llega entre los 2 a $1 millón en el año 85. Vendió muchos, pero solo con estos 2, $1 millón en el año 1985 era dinero, Pero son los mismos que tienen allí, pero lógicamente no una obra gráfica sobre ellos, sino el dibujo original en cualquier papel, porque a veces está peor que la gráfica que se hace de él, ¿no? Pero es muy significativo porque es ella desnuda ya con 17, 18 años, que son los 2 periodos que está con él, bueno, periodos seguidos, ¿no? Y que son los más famosos. Adelante. Ahí lo tenemos. Conocida cuando tenía 14 años y cuando tiene 17. Y la señorita Genoveva, pues eso, haciendo negocio desde los dibujos de los 14 a los 18. Adelante. De ahí va a pasar a la California. Picasso ve que no quiere vivir con él, Genoveva, y está con Jacqueline directamente, ya con la última mujer que va a tener con la que se casa. La Jacqueline, la que hará miles de dibujos.
Jacqueline, ¿sabéis cuántos años? ¿Saben ustedes cuántos años tenía menos que él? Jacqueline tenía 45 años menos que Picasso. Tenía 27 años y él tenía 72. Pero leo una frase de Picasso cuando estaba con Genoveva, que no le llevaba tanta edad, y dice: uno es tan joven como lo sea la mujer que le acompaña. Menos la primera mujer que tuvo, Fernande Olivier, todas las demás mujeres siempre fueron más jóvenes que él, hasta la última, que es Jacqueline, a la que llevaba 45 años. Y que cuando murió Picasso, estaba organizando una retrospectiva de su obra y se pegó un tiro en la cabeza. No podía soportar la muerte de Picasso. Un viejo, reviejo, con una mujer en plenitud. Sin embargo, jamás dijo nada en contra de él, le acompañó, la que más tiempo estuvo con él a lo largo de la vida y de la que más retratos preciosos tenemos. No, por ejemplo, la del Conde del Hogar tenemos uno maravilloso, dedicado a Jacqueline. Eso es el cartel que hice yo para Ponferrada y León, que está con una de las mujeres de Argel y 2 retratos hechos por mí, uno de Picasso en la California, y esos son bocetos de la California que no hemos llevado ahí porque bastaba con las mujeres de Argel. Pero tenemos la colección del Carnet de California, que son bocetos de allá donde trabajaba, pero para mí lo más significativo son esas mujeres de Argel. Adelante, que vamos ya camino del final. Esta es la que hay allí exponiéndose. Son 2 cuadros de 2 parejas que me parecen muy significativas. El primero con las 2 a color, el segundo una blanco y negro y otra a color, pero son realmente pruebas para las mujeres de Argel que se ve a la lengua, hechas en la California, que era su gran castillo, en el año 1955, que es hasta donde vemos la obra. Adelante. Estamos llegando al final. Sí, este le tenemos aquí, pero no cabían las cajas. Este es el que iba a enseñar también de la California, y ese es el retrato mío de Picasso en la California, que se ha utilizado de cartel de Picasso en España en múltiples exposiciones. Adelante. Y aquí, Picasso en California y el viejo Picasso. El viejo Picasso será el que tenemos en el Conde de Orgaz, que probablemente en algún momento llegue ahí. Es una exposición que ha tenido un éxito bárbaro por toda América y que sigue allí. No sé ahora en qué país está. Sí, ahora mismo está en El Salvador, pero ha pasado por toda América y es la que continúa. Hemos llegado aquí. Pues ¿qué hace Picasso después? El viejo salvaje. Totalmente diferente, el dibujo cambia, más erótico, tremendo. Hasta el año 68, que se mezcla con el Mayo francés, y es donde hace la mayor parte de los dibujos del Conde de Orgaz. Adelante. Y en ese año, el 56 justamente, pasado el 55, le graban una película magistral que se puede encontrar por internet, que es El misterio Picasso. Y Picasso nos muestra cómo dibuja directamente, igual que hacía con estos chicos bailarines, pero creando cosas infinitas, desde una cabra hasta un circo, hasta lo que le dé la realísima gana, hasta que ya estaba cansado. Un director de cine con una cámara detrás de un papel transparente y Picasso pinta que pinta, dibuja que dibuja. Está hecho, esto está en todos los museos importantes sobre Picasso, está esta película como obra de arte. Yo ponía unos enlaces, por si alguien quiere ver, pero de trailers y de cosas que están pasando la diapositiva. Conectando con cualquiera de esos links se puede ver esto, pero no hace falta que lo veamos aquí ahora. Es que incluso por internet, El misterio Picasso, ya está, y se puede encontrar. Y acabamos con las siguientes 3 diapositivas, creo. Sí, aquí tenemos fotos de una revista de León, que es el único sitio, León y Ponferrada, que son de la Universidad de León los dos,
fotos de un periódico, que lo firma y tal, donde está el cartel, que es la que se utilizó más junto con el loco como cartel de esta exposición de los azules de Barcelona. Y me ha hecho mucha gracia ver a la gente con las mascarillas, porque era en plena pandemia. Las fotos a mí me resultan muy bonitas. La siguiente, antes, amantes en la rue, en la calle, y la siguiente veremos que este de amantes en la rue se hizo no solo el cuadro que hay aquí en el libro de Picasso joven, sino que hizo más de una versión. Esa versión al óleo se vendió, estaba a subasta entre 2,5 millones y 3,5 millones. Y se vendió, evidentemente, por los 2,5 millones, creo, por allí lo pone, de dólares. El que hay en el Museo Picasso no es este lo tiene quien haya pagado por él, porque el que hay aquí es el que regaló Picasso al museo, que es hecho al pastel o tal, y aquel es hecho al óleo. Entonces, para que veamos, no hacía una sola vez un dibujo, un tal, por eso tenemos los carnets. Las mujeres de Argel tendrán 200 dibujos previos para hacer el cuadro. Y no sé si hay algo más, adelante. Sí, que el público que fue a ver esa exposición de Picasso va desde viejecitos, desde ancianos a la juventud. Realmente sorprendió que fuese la gente a visitarla en plena pandemia, con las medidas, las restricciones y demás, pero realmente nos escribieron diciéndonos que había gustado mucho y que había tenido mucho éxito. Y bueno, esto es lo que hemos tratado de ver ahí, que como digo, descubre cosas. La cuestión del Picasso de Madrid, que menos mal que no lo saltaba aquí, porque allí ni parecía, ni me acordaba. Y que muchas de las obras que tenemos aquí es el Picasso viviendo en Madrid, que vivió en Madrid, que no está en la historia, que vivió en Madrid, como buen español. En cambio, los franceses lo han suyo. Muchísimas gracias, don Federico. Para nosotros como museo es un placer que usted nos acompañara en este conversatorio. Realmente el público de Costa Rica ha estado muy interesado en la muestra. Quizás sí me gustaría que se refiera un poquito al tiempo, hace cuánto adquirió Funiver la colección y cuál es el interés de Funiver por adquirir estas colecciones de artes y traerlas a Centroamérica en este caso. A ver, la colección, todas las colecciones empezaron debido a que yo era coleccionista y que aparte era pintor y que aparte era conferenciante y Funiver quería que yo fuese a dar conferencias a Hispanoamérica sobre ingeniería, sobre proyectos de ingeniería, sobre comunicación. Y bueno, para que fuese, porque yo no soy una persona que, si no me obligan, no hago muchas cosas, estoy en mi interior, y me llevaron mi obra, la pintada por mí, a Perú. Y tuvo éxito, y luego me las pusieron ayer en el Museo de la Nación, y le dije yo al presidente de Funiver, y hombre, si lo mío ha funcionado, mi pintura, que no es nada del otro mundo, no soy conocido ni importante, ¿qué será si te llevas mi Goya y Dalí? Que ya la habías puesto en Barcelona y había sido un éxito asombroso. Y entonces con eso, con mi obra propia de Goya y Dalí, El Capricho del Disparate, empezaron las giras en América. Esto hace casi 20 años. ¿Y qué pasó? Que tuvo un éxito bárbaro. Y entonces todas mis colecciones empezaron a ir por el mundo. Y Funiver me las compró. Yo ahora no soy dueño ni de Goya y Dalí, pero no solo me compró mis colecciones, que yo iba explicándolas por todo el mundo hasta que tuve un problema de enfermedad, y me dieron la potestad de comprar todo aquello que tuviese un interés cultural como director de la obra. Antes era director de la obra social y cultural. Ahora soy solo de la obra cultural, que ya no doy para más. Y si hay algo que me parece objetivamente interesante desde el punto de vista de divulgación cultural y de acercamiento entre España, América, incluso
otros países, pero en principio está pensado como España y América porque Funíver tiene un lazo iberoamericano, ¿no? Entonces, de Picasso, no quiero decir el orden. Yo tenía la del Conde de Orgaz, que es la que digo que es la siguiente que ella esta, donde aquí tengo, por ejemplo, cómo Picasso hace un texto enorme surrealista, escrito con diferentes lápices de colores. Bueno, pues esta es una colección magnífica de aguafuertes de Picasso que eran casi desconocidos y ahora están reconocidos como el inicio de la época del viejo salvaje de Picasso. La labor de esta colección ha sido enorme, incluso para descubrir históricamente cosas, como ahora he dicho en esta colección de la etapa de Madrid. Bueno, pues he comprado últimamente la colección del grabador Barberá de Tapies. Se murió y conozco a la familia, y la familia vendió para Funíver todo lo que tenía ese señor en el taller, que era mucho. Todavía tenemos por componer otra exposición de Tapies y varias obras más que están en grabados, comprados todos al grabador Barberá, todos con su sello de artista. Estas de aquí, pues esta la tengo desde hace mucho tiempo como cosa particular. De hecho, esta en principio, y esto no sé si interesa al público o no, era para el propio director de Funíver, pues le gustaba y la quería él. Se dio cuenta, y yo también, de que era una obra de divulgación maravillosa. Y por eso está aquí. Pero podría haber estado en un salón de la casa del señor Santogracias. No me explico. O sea, que la obra cultural se ha creado a mi imagen y semejanza, pero sí teniendo en cuenta que, hombre, llevo toda mi vida estudiando arte, no profesionalmente, pero escribiendo sobre arte, siendo comisario de cientos de exposiciones y disfrutando el arte, sobre todo. Y, hombre, hemos llevado a América representación, desde el punto de vista didáctico, fundamental, de Picasso, de Dalí, de Goya, de Tapies, Picasso, Dalí, Miró. Estos personajes están hiperrepresentados, muy bien representados. Y en muchos casos, por ejemplo, en el caso de Miró, nos han dado las gracias por haber hecho entender a Miró y apreciar a Miró. Gracias de palabra y gracias por escrito, por las explicaciones, por el acompañamiento de las exposiciones, y eso realmente es muy gratificante. ¿Qué saca de ello Funíver? Hombre, yo recuerdo cuando fui por primera vez a Honduras, no tenía sede Funíver, nada más había una señorita en un hotel, había una habitación, no había sede de Funíver, y conmigo fue el que iba a ser representante de Funíver en toda América en aquel momento, Guillermo, no me acuerdo, ahora ya no estaba en Funíver, Guillermo Navarrete, de alimentación, salud, nutrición, etc. Y este señor se encontró con que hacemos la primera exposición, que fue precisamente Goya y Dalí del Capricho del Disparate, en el MIM de Honduras, y nos viene allí la rectora de la Universidad de Honduras, que hasta hace 2 años no se ha ido, toda su vida y de rectora importantísima en el país, el ministro de Cultura, el embajador de España, y se nos pegaba ahí también hasta el embajador italiano, no por nada, pero porque él quería estar. De repente, este señor de Funíver se encuentra con que tiene los contactos, el reconocimiento, el conocimiento de personas importantísimas para la instalación de Funíver como entidad de enseñanza universitaria, etcétera, etcétera. Empezó ahí, presentada sin querer prácticamente por la exposición de Goya Dalí. Es evidente que además han tomado conciencia de la repercusión que tiene, digámosle, para poner galones a la institución. Embajadores de España y representantes de diferentes países han dado gracias por haber tenido, por ejemplo, esa otra exposición de Picasso, que es la del Conde de Orgaz y la flauta doble. Pero reconocimientos, evidentemente, no hay. Es gratuita,
la gente paga el traslado al siguiente país, o sea, que es una obra realmente cultural de FUNIVER. Muchísimas gracias, don Federico. Realmente le agradecemos mucho su participación. Bueno, don Federico se encuentra en España y nosotros pues acá en Costa Rica, así que gracias a la tecnología podemos conectarnos. Lo puede conocer también el público costarricense y también pues dejar la invitación, ¿verdad? Al público costarricense que visite la muestra. Como dijo don Federico, es gratuita. Estamos abiertos de lunes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Va a estar abierta hasta el 30 de octubre. Y también, bueno, cualquier consulta la pueden hacer a través de nuestras redes sociales o a través del correo edumusical@gmail.com. Lo vamos a poner ahí abajo para que lo tengan. Cualquier consulta que quieran hacer sobre la muestra o sobre cómo llegar al museo, ¿verdad? Muchísimas gracias, don Federico. Nos despedimos. De nada, hasta que quieran. A disposición. Bueno, muchísimas gracias y buenas tardes, buenas noches a todos quienes nos han seguido en esta transmisión. Muchísimas gracias.